A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional y Conexión Perú. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta Junín. Allí gentilmente atiende la comunicación con RCR Robert Villalba. Él es analista político, especialista en comunicación política, con quien vamos a tratar de entender cuáles pueden ser las salidas frente a la crisis política, ¿no? Sobre todo en momentos que se plantea el adelanto de elecciones, ¿no? Si esto va a calmar o no va a calmar las protestas, o se va a constituir una suerte de constante en nuestro país. Señor Villalba, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación de RCR y Conexión Perú. Muy amable. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué salida podemos encontrarle en estos momentos a esta crisis, ¿no? ¿Usted le encuentra una salida que más o menos pueda contemporizar, amainar esta situación que estamos viviendo? Sí, en primer lugar, el contexto ordena la política, el contexto ordena la comunicación y por ende, en una situación de crisis, como ya ha sido característica en el mundo, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política, necesitan respirar un contexto de reducir la incertidumbre. Entonces, mientras los políticos no reducen la incertidumbre de la población, poco están haciendo por salir de la crisis. Y lo peligroso es que de una crisis que pareciera que es aguda, podría volver a convertirse en una crisis crónica. Entonces, ahí las naciones van camino, pues bueno, los estados van camino pues a un abismo social, don José. Y en el Perú, ¿cómo observa usted esta situación? ¿El adelanto de elecciones puede calmar estas aguas que están en una situación bastante agitadas, o por el contrario, o cree usted que se va a seguir manteniendo el nivel? A mí me parece que desde el momento que juramentó la presidenta Dina Boluarte, no ha hecho mucho por reducir la incertidumbre en la población. No obstante, ella y su gabinete debió entender que ella partía al lado del presidente y al lado del gabinete, más o menos con un 70% de desaprobación o rechazo, que es exactamente lo que en estos momentos ella tiene como mandataria. ¿Qué significa 70% de desaprobación? 7 de cada 10 peruanos rechazan su trabajo. Entonces, desde el momento de su juramentación, debió haber dado, en un lenguaje claro, directo, la posibilidad del adelanto de elecciones. Ahora, el adelanto de elecciones no solo es decir ya de una vez que se elijan los parlamentarios o el presidente el próximo mes, no. Hay dos caminos. Uno de los caminos es mediante reforma constitucional y el otro es mediante la convocatoria a un referéndum, pero ambos pasa por reformar la Constitución. Entonces es un candado que tiene la democracia, de que en cualquier momento no se puede ir cambiando los artículos de la Constitución. Por citar un ejemplo, el solo hecho del artículo, me parece que es el artículo 116, ahí menciona que el presidente de la República juramenta el 28 de julio del año en que es elegido. Entonces, la elección de Dina Boluarte, mejor dicho, la elección del próximo presidente sí o sí tendría que efectuarse antes del 28 de julio del 2023. ¿Eso qué meses? Febrero, marzo, abril, mayo. ¿Se da cuenta, don José? Entonces, de saque habría que modificar ese artículo o generarle una disposición transitoria que no sea de obligatoriedad el 2023, ese artículo por lo menos. O sea, un elemento clave para usted significó en el momento que Dina Boluarte asumió la sucesión presidencial. Debió ser lo suficientemente clara, que ella estaba en un gobierno que era la transición política, porque en realidad eso es lo que además de una u otra manera se buscaba, ¿no? Pero ese fue el error de, por el contrario, proyectar su gobierno hacia el 2026 y luego cuando ha querido ya ir cambiando en el transcurso de los días, ya la agitación política ha sido mayor. A mí me parece que más que un error, claro, de hecho era un error político,
de todo el Ejecutivo y de todo el Congreso, porque más bien fue enviarle un mensaje al Parlamento, ¿no? No olvidemos que días previos a la asunción del mando o al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, la presidenta salió libre, o salió ilesa en términos políticos de la comisión de fiscalización sobre un proceso que ella tenía, se mandó al archivo. Entonces, ahí había un mensaje claro hacia ella de parte del Parlamento. Ese mensaje tenía que tener una respuesta, y esa respuesta Dina Boluarte se la dio el día que juramentó al cargo, olvidando que hay hay en promedio 33 millones de peruanos que están viendo todo el momento, mejor dicho, la ven 24 horas y los 365 días al año les ven los peruanos a un político, ¿no? Ahora, usted ha escrito recientemente en el diario El Comercio que Lima ha perdido el control político. ¿Percibe eso, que las provincias están ganando la iniciativa a pesar de la situación de violencia, que Lima ya no mantiene el control político y que en los próximos, hacia adelante, vamos a tener un escenario así, totalmente desbordado en las provincias y Lima con inercia? Yo creo que vamos a eso porque ya desde los procesos electorales, desde Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, ahora Pedro Castillo, es un caudal electoral que le ayudó a ganar las presidencias a estos gobernantes con una marcada diferencia, pero el voto provino del interior del país. Entonces, ¿por qué? La pregunta era, no, mira, el presidente Castillo ha ganado, o el expresidente Castillo ganó en 28 de julio del año pasado, pero en lo que va del año, todo el mundo preveía que él iba a ir ascendiendo en su nivel de desaprobación o rechazo, pero se había mantenido, se había algo así como estabilizado. Lima, en todo momento, desde la campaña electoral y ya como gobernante, nunca aprobó su gestión, nunca aprobó su candidatura, pero es distinto el interior del país. En el interior del país, todavía el expresidente Pedro Castillo ostentaba un 50% más o menos de aprobación. Entonces, eso es un factor muy importante. Entonces, es cierto que hay vandalismo, que hay delincuencia, hay gente que activa terrorismo social para mover voluntades, o agitar las masas, pero hay un trasfondo político detrás, que mejor dicho, que esa expectativa política no está canalizando Dina Boluarte, ¿no? Ahora, el otro factor, señor Villalba, ¿no? Tenemos una clase política totalmente desprestigiada, ¿no? El Congreso no goza de credibilidad, tampoco el Ejecutivo, ¿no? No lo gozaba tampoco con Pedro Castillo. Pero ¿cómo entender esa lectura que dan algunas regiones del país, fundamentalmente las que están en Sierra Sur y algunas regiones que están en Sierra Central, ¿no? El apoyo a Pedro Castillo, a pesar que muchas de las promesas cumplidas no alcanzaron? ¿Cómo entender eso? Mira, en realidad porque la distancia social, la distancia económica, la distancia política, a pesar del importante desarrollo económico, crecimiento económico del Perú, bueno, esas distancias, esas brechas sociales aún se mantienen. Si nosotros podemos ir a ver a regiones como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, el mismo Cusco, Puno, no ha llegado, digamos, en demasía el crecimiento económico. El crecimiento económico para algunos es como encender nuestra televisión en las noches y poder ver los programas de reality show, de programas de entretenimiento, donde ¿qué vemos? Vemos a un 80-90% a personajes pues de tez clara, de cabellos rubios, donde al provinciano se le ve distante, y el provinciano que ve eso por televisión y no siente que llega la política a su metro cuadrado, ¿no? Y eso se respira en todas partes. Y acá estoy en estos momentos desde la región Junín y vemos que mientras la carretera central colapsa cada vez que hay alguna incertidumbre social,
o algún acontecimiento, entonces los que se van perjudicados son pues los agricultores, los ganaderos, los comerciantes de la región Junín, de Pasco y Huánuco. Entonces, ¿cómo poder entenderles a ese bolsón electoral? ¿No? Que yo estoy seguro que en las próximas elecciones van a respaldar de igual manera a un candidato presidencial que provenga de las provincias o incluso, o quizás, alguien que pueda hacer alianza con las provincias. Ahora, ¿qué espacio tiene Dina Boluarte en estas circunstancias? Porque de todas maneras tenemos que ceñirnos a un marco constitucional, ¿no? O sea, ¿qué espacio se puede plantear? No tiene una aceptación preferencial en encuestas, no tiene más allá del 30%, el Congreso, por otro lado, tiene más del 80 y tantos por ciento de desaprobación, ¿no? Pero también, ¿no? Si le damos una mirada a quienes de una u otra manera salen a protestar, no toda la gente está también en favor de estas acciones de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué salida le buscamos al país? Es Yo un creo que cóctel molotov donde nadie sabe quién lo va a agarrar. Yo creo que en estos momentos lo que mejor podría hacer el Ejecutivo es explicar su política, comunicar mejor su intención de adelanto de elecciones, porque la población, mira, si a mí me ponen, yo no soy experto, digamos, en pinturas, si a mí me ponen enfrente de mi vista una pintura de un artista, bueno, de talla internacional, y me ponen enfrente, yo no sabría qué explicar, ¿no? Y no sabría la valoración. Entonces, una persona opina de aquello que tiene información en su cerebro. Si yo no tengo mucha información de un determinado tema, ¿de qué opino? Entonces, eso se da en nuestro país y en cualquier país del mundo. La ciudadanía sale y opina de política sin estar informada. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Muchos no están comunicando muy bien qué significa el adelanto de elecciones. Ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿qué plantea el Ejecutivo para comunicar bien cuál es el proceso, el mecanismo del adelanto de elecciones? Y lo más importante, ¿cuáles son las reformas que nuestro país necesita? Una de ellas es fortalecer las elecciones primarias. Lo otro es establecer que la renovación del cargo al Parlamento, del cargo parlamentario, sea a mitad de mandato presidencial. Los congresistas cuando están 5 años es demasiado. El Parlamento y los parlamentos necesitan oxigenación política. Eso ya lo saben algunos países en el mundo. Norteamérica hace eso, porque comprendió en su momento que la opinión pública rechaza a los parlamentarios. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Renovarlos a mitad de mandato. Entonces, vivimos casi condenados en el país a tener una situación permanente agitación, de permanente crispación, ¿no? Y no le vamos a encontrar, por lo menos en el corto, en el mediano plazo, una salida, ¿no? Y ahora, en el caso de la propia presidenta de la República, ella también asume activo y pasivo del actual gobierno. Usted mencionaba algo muy interesante hace unos instantes, ¿no? El nivel de desinformación. Pero el nivel de desinformación no solamente pasa porque no se comunica bien, sino porque también muchas veces hubo una suerte de predisposición constante, ¿no?, a generar, ¿no?, que esta situación de confrontación abierta, en ambos lados, ejecutivo, legislativo, ¿no? Incluso en el nivel de desinformación, y no sé si usted está al tanto de lo que ha dicho hace unos días una persona que no creo que no esté informada, pero que pone su cuota del extranjero, el presidente Petro, el presidente de Colombia, él ha dicho que ha sido un golpe del Congreso de la República, ¿no? Abiertamente, o sea, eso los peruanos, usted sabe que no ha sido así. Claro. Entonces, por eso le digo, ¿no? ¿Hasta dónde este nivel de desinformación? Y el tema de la corrupción, ¿no? El asunto del caso del presidente Petro es que él tiene una esquina más ideológica, más política. Claro. Es cierto que el acto del expresidente Pedro Castillo fue intento de golpe de Estado, pero la motivación detrás fue una respuesta política que él, a su juicio de él, que no la comparto, y fue darle una respuesta política a un parlamento, a un sector ideológico de la derecha peruana, ¿no?
Entonces, por ahí el presidente Petro, me parece que está enfocando su punto de vista. Pero es distinto, o sea, la realidad latinoamericana es muy distinta a nivel político, a nivel ideológico, en cada país. Así es. Y el tema de la corrupción, parece ser que no nos sorprende, ¿no? Porque ahora todo está por la clase política que no dejó al presidente Castillo, todo va porque el Congreso se opuso, lo cual no deja de ser cierto, pero ¿y el tema de la corrupción? Parece ser que ya nadie se interesa por ese tema, ¿no? 51 carpetas fiscales tiene el presidente o el expresidente Castillo. Bueno, en realidad el tema de la corrupción es un tema mundial, por así decirlo. Si nosotros, por ejemplo, podríamos cruzar información con algún otro país, otros amigos periodistas, analistas, ciudadanos, dirán, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en Perú en 6 años se han tenido 6 presidentes? Claro. Y prácticamente todos los presidentes están presos. Pero en Argentina no ocurre eso, en Bolivia tampoco, en Ecuador tampoco. Entonces, salvo en Brasil, que Lula estuvo una temporada en prisión. Y eso que en Argentina la Kirchner acaban de condenarla a la señora Cristina Kirchner a 6 años, ¿no? Exacto, por eso le digo, ¿no? Exacto, yo estuve hace algunos años en Argentina, en Córdoba, y ahí me preguntaron eso, ¿no? Me parece que ustedes están haciendo bien las cosas, me decían unos amigos argentinos. Pero yo, ¿por qué? Porque ustedes han llevado pues a sus presidentes a prisión, y mira aquí en Argentina. Claro. Así es. Bueno, bastante complejo el panorama, mi estimado Robert Villalba. Vamos a ver de qué manera se desarrollan los hechos hacia adelante, ¿no? Pero ciertamente a veces hay que mirar la cosa con mucho realismo, ¿no? Y no, como dicen los jóvenes, no pinta bien la cosa. Exacto, pero también hay que tener mucho cuidado, hay que informar a la población. El adelanto de elecciones tal como está en estos momentos, ¿para qué nos sirve? Para tener más de lo mismo no serviría de mucho. Claro, naturalmente hubo explicaciones de carácter técnico, incluso de los propios organismos electorales, ¿no? Que han dicho que se requieren los plazos prudentes, ¿no? Pero el tiempo apremia y entonces la calle aprieta, ¿no? Entonces, los más urgentes, por ejemplo, son fortalecer elecciones primarias. Créanme, claro. Si hubiera existido elecciones primarias, porque el Congreso suspendió las elecciones primarias para elegir al presidente, no hubieran participado como 16 candidatos, entre ellos Pedro Castillo. Y en las últimas elecciones regionales y municipales igual, fue un desfile de candidaturas para gobernador, para alcaldías. Con elecciones primarias eso se filtraba y terminaba y se legitimaban más los liderazgos políticos al interior, ¿no? Eso, este Congreso y el anterior le han cortado alas a la democracia. Muy bien, mi estimado Robert Villalba, yo le agradezco la amabilidad como siempre de esta comunicación a través de RCR y Conexión Perú. Ha sido un gusto, felices fiestas, muy amable. Felices fiestas, don José, muy amable. Gracias. Conversamos con Robert Villalba, reconocido analista político, especialista en comunicación política desde Junín. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.